¿Qué tal? Yo soy José Antonio Crespo, soy historiador, soy analista político, soy investigador y profesor, y los invito al programa Reencuentro con México. En nombre del grupo Por un País Mejor, le damos la más cordial bienvenida a este esfuerzo que realizamos para rendir tributo a mexicanos y mexicanas del ámbito artístico, cultural, político y académico. Su nombre, José Antonio Crespo Mendoza, y nació en la Ciudad de México el 7 de enero de 1955. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Sociología Política y doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana. Conversemos con un severo crítico de los mitos y distorsiones de la historia que se enseñan en las primarias del país. Doctor José Antonio Crespo, ¿cómo nace su interés por descubrir las verdades de la historia? Pues desde joven mi hermano estudiaba economía y me platicaba mucho, él era mayor que yo, y él estudió economía, pero me platicaba mucho de la historia económica, de cómo se hacían las cosas, de cómo se habían desarrollado pues todas las instituciones económicas, los bancos, etcétera. Y ahí empezó a despertarme el interés por la historia y por ver realmente qué había detrás. Entonces yo, a la hora de escoger la licenciatura, tenía dudas sobre si estudiar historia propiamente o alguna otra disciplina vinculada con la política, y decidí estudiar Relaciones Internacionales porque pensé que podía tener de pronto más aplicación práctica, pero de pronto quería yo dejar abiertas un poco otras posibilidades. ¿Cuáles fueron sus primeros descubrimientos sobre las verdades y las mentiras de la historia? Bueno, ya después de haber empezado a estudiar la licenciatura y meterme a la historia académica, la que no es la historia oficial, la que no es la que nos enseñan en la primaria y en la secundaria, encontré, por ejemplo, algo que me llamó la atención, fue que la independencia no la hicieron los insurgentes, sino los realistas. Todo el mundo sabía que Iturbide fue el consumador, pero ¿qué significaba eso? Significaba que los insurgentes fueron derrotados. Los insurgentes no solamente querían la independencia respecto a España, sino transformar el orden político y social del virreinato. Y los realistas justamente querían lo contrario, que las cosas siguieran igual, porque ellos se beneficiaban de eso. Y eso fue un descubrimiento para mí, porque lo que nos enseñan en las primarias es que la independencia, la que culmina en 1821, es realmente la independencia que inició Hidalgo. Y no para cambiar el país, y no, fue para preservar el orden social. Y por eso no extraña que después fueron los conservadores los que tuvieron durante varios años más el control del país, no los liberales, que son los herederos de los insurgentes. ¿Qué otros descubrimientos le ha arrancado a la historia que tradicionalmente todos conocemos? Por ejemplo, que Hidalgo, eso me llamó la atención desde que lo detecté, que Hidalgo, pues sí, fue el que inició la independencia, pero él violó derechos humanos de los enemigos, de los españoles. Él mandaba matar clandestinamente por las noches, violando lo que ahorita consideraríamos como derechos básicos, a población española, pero que no eran soldados. Hoy diríamos, si tú tienes una política de matar y exterminar a un grupo étnico en particular, le llamamos genocidio. Bueno, pues ahí precisamente él estaba mandando matar españoles por el hecho de ser españoles, no por ninguna otra razón. Y eso le llamaríamos hoy un crimen de lesa humanidad, genocidio, etc. Doctor, usted ha sido un acérrimo crítico de los programas educativos de historia en las escuelas. Sí, porque la historia oficial en realidad distorsiona la historia en todas partes del mundo. Se usa políticamente en favor del régimen vigente y entonces le encuentran la forma de interpretar la historia y de enseñarla que favorezca indirectamente a la esencia, a los valores del régimen vigente. Pero eso ha ocurrido en todos los países a lo largo de toda la historia. Los políticos manipulan la historia, destruyen textos que les son comprometedores y enseñan lo que quieren enseñar solamente. Entonces la historia oficial en México presenta a los héroes como impolutos, por ejemplo Hidalgo, Juárez, etcétera, como sin ninguna mancha, sin ningún nada, todo perfectamente bien, y a los villanos no les reconocen tampoco nada, cuando a veces los villanos o quienes a final de cuentas perjudicaron al país en algún sentido, pero de pronto también aportaron algo, y eso no se los reconocen. Por ejemplo, lo decíamos de Hidalgo, pues es héroe, pero sí incurrió, digamos, en violación a los derechos humanos, ¿no?, flagrantes de los españoles, de la población civil. O Juárez, que invitó a los norteamericanos a intervenir militarmente
en favor de su causa contra los conservadores. Pues esas son cosas que cuestionaríamos desde luego desde la óptica actual, pero también desde la óptica de su propio tiempo. Y en el caso de los villanos, por ejemplo, bueno, está Iturbide, que a final de cuentas es el que consumó la independencia, aunque fuera por los motivos que ya explicamos, ¿no? Para preservar el orden, pero aportó a final de cuentas la independencia y sin embargo quedó en carácter de villano. Y también Santana, lo primero que hizo fue aportó la consumación de la independencia, la consolidación de la independencia, no la de 1821, sino la de 1829, cuando los españoles llegaron a reconquistar México, ¿no? Como colonia, y quien les hizo frente y los derrotó fue Santana. Y por eso se hizo héroe en ese momento. Eso fue en 1829, el 11 de septiembre, que nunca se recuerda. El 11 de septiembre ahora recordamos las Torres Gemelas, o se recuerda el golpe de Estado en Chile, pero nunca recordamos que en ese momento fue un triunfo nacional contra una potencia extranjera, que era España, más allá de lo que había pasado en el 1821, para consolidar la independencia, porque a partir de entonces ya los españoles, ya al poco tiempo, ya reconocieron la independencia. ¿Y lo de la venta de territorio nacional por parte de Santana? Esa es la parte de villano. Efectivamente, él vendió la mesilla. La mesilla se le iban a arrebatar de todas maneras. Entonces él dijo, pues mejor que nos paguen algo, 10 millones de pesos que eran equivalentes a los dólares. Y un poco lo que sí claramente me parece que fue una traición, además de haber sido dictador, conservador, etcétera, ¿no? En la guerra contra Estados Unidos, sí parece que él hubiera pactado con los norteamericanos para facilitar la guerra. Hay elementos y hay documentos que demuestran que Santana pactó con los norteamericanos para que las cosas fueran más fáciles para los propios norteamericanos. Entonces muchos de los movimientos militares de Santana son muy sospechosos de decir, oye, aquí hubieras podido generar más frente, más resistencia, y en cambio te estás retirando y pareciera que le facilitó las cosas a los norteamericanos. Doctor, ¿esto quiere decir que en las escuelas, en el salón de clase, hemos aprendido mentiras históricas? Sí, distorsiones por lo menos, porque no es que sean mentiras abiertamente, es solamente una parte de la historia, la parte bonita con los héroes, la parte negativa con los villanos, pero nada más. No enseñan bien a bien todo lo que pasó para tener una visión mucho más equilibrada. Y yo digo que de esa forma, conociendo a fondo la historia, es como se puede entender cabalmente el país. Porque si uno se queda con la historia que le enseñan en primaria y en secundaria, no entenderíamos el país. Decía, entonces, ¿por qué estamos como estamos? Si fue tan gloriosa la historia del siglo XIX, la independencia, Juárez, ¿por qué estamos como estamos? No le entendemos. Para entender el presente hay que entender la historia, pero tal y como ocurrió, no tan distorsionada como le enseñan en los libros de historia oficial. El doctor Crespo Mendoza habla de los vicios de los héroes y de las virtudes de los villanos. Habla de la astucia de Cortés, la crueldad de Hidalgo, el arrojo de Santa Anna, la arbitrariedad de Juárez, la buena voluntad de Maximiliano y la ingenuidad de Madero. Doctor Crespo, ¿qué hacer para corregir entonces los programas educativos que se imparten sobre historia en las escuelas? Pues habría que presionar, digamos, a los gobiernos en turno a que realmente ofrezcan una visión más realista de la historia oficial. Algunas cosas han mejorado, hay que decirlo. De pronto algunos episodios que no se ponían, como este de Santana, de pronto aparecen por lo menos mencionados ya a la fecha en los libros de historia oficial actuales. No aparecían en los de antes, en los que nosotros estudiamos como niños. Entonces hay que reconocer que de pronto hay una mejora, pero realmente tendría que ser algo mucho más amplio. Realmente reconocer, por ejemplo, algunas fallas de los héroes para que los niños mismos entiendan que no se puede idolatrar a los políticos, a los gobernantes, que ellos también van a tener fallas, que hay que estarlos vigilando, que hay que estarlos presionando, que es la idea moderna, actual, democrática de la rendición de cuentas. Tú no te puedes entregar completamente a un líder carismático, a un caudillo providencial, al señor presidente de los tiempos del presidencialismo priista. No, tenemos que estar vigilando. Tenemos que tener capacidad de crítica, algo que está faltando hoy en día en muchos sectores. Hay que saber criticar también a los políticos, aunque uno haya votado por ellos. Pero si hacen las cosas mal, hay que exigirlas, hay que criticarlos en vez de justificarles todo. Si tú eres capaz de criticar a Hidalgo, el padre de la patria, o a Morelos, o a Juárez, pues vas a tener la disposición de criticar a tus gobernantes actuales, aunque sean de pronto líderes
importantes, líderes carismáticos, jefes de movimientos sociales, que bueno, pero criticarles lo que hay que criticarles. En sí, ¿la política distorsiona la historia? Los gobiernos distorsionan la historia, que es parte de la política. Sí, los políticos siempre quieren hacer una lectura de la historia que les conviene, incluso la historia más reciente, o sea, el 68, el 88, de pronto puede haber lecturas distintas a partir de los partidos políticos diferentes. Tiene uno que leer más allá de lo que le enseñaron en la primaria y en la secundaria. Los ciudadanos que se quedaron con la primaria y la secundaria, es muy simple lo que tienen, muy pobre y muy distorsionada. Si uno tiene interés en conocer la historia, tiene que leer algo más, tiene que seguir leyendo. ¿Cuál es el futuro inmediato del presidencialismo en México? Pues aquí se está reconstituyendo el presidencialismo, se está concentrando todo el poder. Otra vez, la dispersión de poder que tuvimos en los últimos 30 años, a muchos no les satisfizo, ciertamente quedó a deber, no se cumplió lo que se esperaba, pero entonces ahora viene una reconcentración del poder en la presidencia, tanto en el Congreso como en los gobernadores, y se está recurriendo a los mismos mecanismos que teníamos hace 30 años, por lo tanto se está fortaleciendo el viejo presidencialismo mexicano, pero bajo otras siglas. ¿Qué daños, qué peligros puede implicar esto? La concentración de poder siempre implica un peligro de abuso de poder, ¿sí? De pasar por encima, digamos, de cualquier otro poder político, de pasar por encima de la voluntad ciudadana e incluso de violar la ley. Cuando alguien tiene mayoría en el Congreso, un partido o una coalición puede incluso tomar decisiones que pasen por encima de la ley y no pasa nada. Entonces el Estado de Derecho, la impunidad, pueden continuar. No la hemos combatido bien, ciertamente. La democracia que hemos tenido y la división de poderes no ha sido la suficiente para combatir la corrupción, para terminar con la impunidad, pero tenemos que continuar por ese camino. Porque si estamos regresando a lo que había antes, pues la probabilidad de que se combata la corrupción eficazmente, permanentemente, se aleja. La probabilidad de que se abuse del poder vuelve a crecer. José Antonio Crespo ha impartido cátedra en diversas instituciones y actualmente es editorialista del periódico El Universal y comentarista en diferentes programas de televisión y radio. Otro de sus libros, Los riesgos de la sucesión presidencial. ¿Cuáles son? Esos riesgos, este libro fue del 99, antes de la alternancia, la primera alternancia que tuvimos históricamente, pacífica, que fue del año 2000. Yo ahí lo que veía es que ya estábamos en competencia política electoral, ya se podía dar una alternancia, como se dio efectivamente, pero el riesgo que yo vi en ese momento, y de ahí este libro, es la distancia entre primero y segundo lugar tendían a cerrarse. Entonces yo dije, ya sea que en la elección del 2000 o la siguiente o las próximas, vamos a tener una diferencia entre primero y segundo lugar tan pequeña que se puede generar una situación conflictiva, difícil, porque no se va a saber quién ganó realmente. Porque cuando el margen es muy pequeño, basta un monto pequeño de irregularidades para que se pueda presumir fraude. Y entonces quien quede en segundo lugar probablemente no va a reconocer su derrota. Y eso puede poner en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad, desde luego la legitimidad. Eso no ocurrió en el año 2000, que de todas maneras se redujo la distancia. En el 2000 ya la diferencia entre primero y segundo lugar fue del 7%, pero todavía es suficiente para que se dijera, pues el que ganó bien, ¿no? Que fue Fox. Pero sí en el 2006, donde la diferencia fue menor al 1%. Y eso era lo que yo estaba detectando, y yo lo que proponía era modificar la ley de tal manera que ante una situación de empate tuviéramos los instrumentos adecuados para aclarar ese resultado. Obviamente no se hicieron esas reformas y tuvimos una situación conflictiva. ¿Ahora ya no hay riesgos? Se cambió la ley. Ahogado el niño, se tapa el pozo. Yo proponía que se cambiara desde antes la ley para prevenir el asunto. No se cambió, se vino el conflicto del 2006 y ya se cambió la ley, por lo menos en lo de los paquetes electorales. Ya hay más recursos ahora para que en una elección cerrada, que de todas maneras son conflictivas en cualquier parte del mundo, pero se tengan más elementos, por ejemplo, para abrir los paquetes. Era evidente que se tenían que abrir los paquetes electorales en el 2006 y no se abrieron muy poquitos, cuando claramente la transparencia apuntaba, la certeza jurídica de la que habla la Constitución, apuntaban a que se abrieran el mayor número de paquetes posible, que era un 64% de los paquetes que tenían inconsistencias aritméticas. Usted, como especialista en relaciones internacionales, ¿cuál es el futuro que nos espera con el presidente Trump? Es difícil esa relación,
desde luego lo ha sido, no sabemos bien qué va a pasar, porque ahorita pareciera que hay una especie de amistad, de buena voluntad entre Trump y López Obrador, que no la hubo con Peña, pese a que Peña lo invitó y fue un grave error político que le costó muchísimo. Con Trump y Peña nunca hubo una relación buena, Trump siempre lo ha despreciado, siempre le ha cerrado las puertas, en fin, nunca tuvo una disposición. Parece que con López Obrador sí, por alguna razón que mucha gente no se explica, porque se supone que uno está más a la izquierda, otro más a la derecha, pero hay algo que los identifica. No sé qué sea, pero la disposición de Trump parece bastante buena hacia López Obrador. Y López Obrador en sus cartas a Trump también es hasta más complaciente de lo que fue Peña Nieto. Se le criticaba a Peña Nieto lo complaciente con Trump, pero López Obrador resultó más complaciente en las cartas que le ha dicho. Incluso le reconoce su gobierno, un gobierno que ha afectado y que está dañando mucho a los mexicanos allá, lo reconoce como una transformación auténtica. ¿Qué sigue en la trayectoria profesional de José Antonio Crespo? Lo mismo que he hecho, seguiré, mientras los medios me abran las puertas, ahí estaré. Sabemos que los medios son muy volátiles, ¿no? De un día para otro te pueden decir por cualquier razón, no digo que censura o no necesariamente, ojalá que los espacios que hemos abierto en los últimos años a la libertad de expresión, que no son completos, pero en ninguna democracia casi son completos siempre, en lugar de cerrarse, se sigan abriendo. Pero estaré yo en los medios y estaría haciendo libros de divulgación histórica también. Pues yo sigo en lo que he estado toda mi vida, que es en la academia, en los medios, en el análisis político y en la divulgación histórica. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Esto ha sido Reencuentro con México. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima.